Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Esta noche con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Alberto Pérez Blas. Alberto, muy buenas noches, Francisco. Vamos a platicar con un invitado especial. Es la segunda ocasión que está con nosotros. A él le tocó dar una de las primeras patadas de arranque de este Reporte 10 y ahora regresa José Ramón Martel. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a los dos. Me da mucho gusto pues estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo que no te veía y me va a dar gusto compartir esta mesa de reflexión. Igualmente, José Ramón. Si mal no recuerdo, la ocasión anterior que estuviste con nosotros, nos decías que estabas trabajando para que el PRI tuviese la posibilidad de postular a un candidato independiente. Y todos veíamos, aunque no lo mencionaste en aquella ocasión, todos veíamos a tu cercanía que estabas trabajando para José Antonio Meade. ¿Te salió bien el experimento? Fue una modificación a los estatutos de tu partido, el PRI, que salió exitosa y pues llegaste a la meta de postular a José Antonio Meade, un no priista, como candidato del PRI. Platícanos de aquella experiencia. Muy grata en lo personal, derivado de una circunstancia muy clara y muy específica. Como bien aquí nos está recordando Paco, conversábamos en aquella ocasión que el PRI necesitaba, para poder ser competitivo, presentar un perfil de idoneidad. Y voy a ser muy claro en por qué hablábamos en esa ocasión. No sé qué tanto lo profundizamos, mi memoria no me da. Pero lo que sí, las circunstancias me recuerdo perfectamente. Teníamos una calificación de la ciudadanía hacia el gobierno en términos generales muy poco favorable. Teníamos ya eventos pues muy vergonzosos para el priismo, ejemplo los Duarte, ejemplo los Borge, ejemplo Tomás Yarrington y muchísimos más que podríamos en este momento hacer memoria. Y venían cargando derrotas. Veníamos además de una circunstancia, y es muy puntual lo que está señalando. Veníamos ya de empezar con derrotas donde el priismo desconcertado no atinaba a saber el porqué de las derrotas sin darse cuenta que la respuesta estaba a la vista. Veníamos de derrotas del 2015 que se acentuaron en el 2016 durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones, y que todo el mundo se preguntaba, ¿y por qué de las derrotas? Habiendo tenido una victoria tan amplia por el candidato a la presidencia de la República hace prácticamente ya 6 años, y al cabo del tiempo cambiando. Pues era muy evidente, la ciudadanía tenía una sensación de que no se estaba respondiendo muy bien, a pesar de las reformas estructurales tan cacaraqueadas, no se estaba respondiendo bien a lo que la ciudadanía esperaba. O pese a ellas, ¿no, José Ramón? Pues mira, o pese a ellas. Yo diría que las reformas estructurales ni quisiera entrar a juzgarlas si son buenas o malas, porque todavía en el tiempo no se demuestra su presunta bonomía. Sin embargo, fueron hechas. Y hechas con un pacto por México que habló de la capacidad de diálogo y de que los partidos de izquierda, derecha y el partido presuntamente de centro o el fiel de la balanza pudiese concitar a todo el mundo para realizarlas. Eso indudablemente que no lo quisiera calificar más que como un hecho que demostró la capacidad de los partidos políticos en México de sentarse, de pensar presuntamente en la República, en los mexicanos y ponerse de acuerdo para las reformas. ¿Qué tanto nos van a beneficiar? Todavía está por verse. Pero el hecho era de que ya teníamos
calificativos que algún día se le platicaron a mi entrañable amigo Manlio. Yo le decía cuando llegó a presidente del partido: oye, Manlio, tienes que empezar a leer qué está sucediendo. Quizá, ojo con lo que voy a decir, el PRI estaba empezando a derrotar al propio PRI. Ojo con eso, Por ahí leí un meme que creo que, no sé si me lo mandaste tú, Paco, donde Casi no mando. dice: la banda presidencial el día 1 de diciembre la entregará a un priista. Así es. Se la entregará a un presidente de la mesa directiva que fue priista. Y se la entregará al presidente electo que también fue priista. Así es. Entonces, a veces hay que aprender a leer que dentro de ese partido político que solo la división interna lo derrotó, ya empezaba a presentar algunas escisiones al interior. Es decir, al propio priismo no le gustaba lo que estaba sucediendo. ¿No crees que ese priismo que derrotó, al que derrotó fue al PRI, que se derechizó? Al PRI que comenzó a gobernar con Carlos Salinas de Gortari y con el programa del Partido Acción Nacional. Al PRI que se dedicó en esta administración, a partir del pacto con México, a llevar a cabo una plataforma contra los intereses nacionales para beneficiar a empresas extranjeras con la entrega de recursos naturales, por ejemplo. Ese era el otro PRI, el PRI que los priistas, como Porfirio Muñoz Ledo que tú señalabas, o como el propio Andrés Manuel López Obrador, siguieron manteniendo vivo, aunque con otro nombre. Pero el espacio que ocupaba el PRI que donde yo te conocí, pues ese se mantuvo ahí con diferentes nombres. Luego fue PRD, luego ahora es Morena, pero... El PRI del desarrollo estabilizado. Exactamente, el PRI que le trajo beneficio a los mexicanos. Mira, lo que tú comentas es algo muy profundo, muy profundo. Pero vamos a hablar de los síntomas primero, antes de abordar con la profundidad que tú lo estás señalando. Los síntomas que estábamos acusando en el 2016. ¿Cuáles eran las evidencias? ¿Qué era lo que la ciudadanía empezaba a decir? ¿Y cuál era la circunstancia al interior del partido? Y lo quiero sintetizar. Nosotros empezamos en la administración de Calderón criticando los miles y miles de litros de sangre regadas en todo el país por esa guerra declarada al narcotráfico. Y resultó que en esta administración, penosamente, quizá se están rebasando no tan solo el número de muertos, sino el número de padres, madres, hermanos, hijos que penan, que sufren por tanta violencia que se está viviendo en el país. Segundo tema, no menor. Teníamos una visita muy reciente que en los días en los que se presentó, y si se hiciera ahorita no creo que para algunos como yo no fuera ofensiva, fue ofensiva para el pueblo de México, que fue la visita del entonces aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Trump. Todos sabemos de quién fue la idea de que viniera a México, quién lo promovió. Claro, ahora hablar de pitonizos porque sabíamos que podía ganar y gracias a aquella visita se firmó ahora o estamos a punto de firmar un tratado que no sabemos si va a ser bilateral México-Estados Unidos o se llamará diferente, pero será para Norteamérica en términos generales. El hecho es que la visita ofendió al pueblo de México. Nos ofendió a ti, a mí y a todos los mexicanos bien nacidos. Más que la visita, la acción de ser invitado. La acción, ¿no? Las formas, sí. La no salida con contundencia para hablar de temas como ya el famoso muro anunciado y siempre con esa arrogancia de decir que el pueblo de México iba a pagar por ese muro. Y lo tercero, una reforma educativa que pues todos la deseamos, pero una reforma educativa que más que educativa parecía y ha sido apreciada por muchos como una reforma laboral en materia educativa, porque pues la reforma educativa lo que debería de tender es a lo que se hace en casas de estudio como la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas otras casas de estudio, que lo que tiende es a que la gente esté
cada día con mejores sistemas de enseñanza evaluables y que la capacitación y la posibilidad de aprendizaje sea evidentemente mayor. Y esa no se veía en el ámbito de la educación pública en general, muy específica, dirigida a la educación primaria en este país, porque ese es en mucho el parámetro que a veces es evaluable. Entonces, para tratar de ir aterrizando esta expresión, no tenías tela de dónde cortar para decirle al pueblo de México que aspirabas a seguir contando con su confianza. Pero te faltó Quien algo muy estuvo importante, en perdón materia, que te interrumpa. nada más déjame ¿Y la terminar corrupción? diciendo de esto, déjame decirte esto, ¿No? ahí ¿Y va, la ahí va, corrupción? ahí va. Es el gran tema de este Ese es un tema que está en todos lados, pero te estoy hablando de encargos específicos. Presentas como candidato a quien está encargado de la seguridad pública. Qué difícil. No. Presentas como candidato a quien está encargado, en ese todavía entonces, si mal no recuerdo, de las finanzas de este país, y que todos sabíamos que por su función omnipresente había sido el de la idea y aportación de traer al señor Trump. Y que había abanderado una reforma fiscal que fue contraria a los intereses empresariales y de todos los ciudadanos. Eso es donde coincido contigo, que podemos irle sumando elementos, pero hablo yo de lo que estaba a la vista. 3 perfiles, y el tercer perfil. De ver a los maestros mismos y los padres de familia estaban muy contentos con la presunta operación de quien implementó en su segunda etapa la reforma educativa. Pues todos sabemos que no. Bueno, de hecho, la reforma educativa en las escuelas apenas bajó este año lectivo. 5 años una reforma administrativa laboral y apenas a las aulas llegó este año. Tienes toda la razón. Ahora, ese era el panorama que estábamos viviendo en el 2016. Estos eran más esa lápida generalizada de que todo lo que sonaba a gobierno era sinónimo de corrupción. ¿Qué escenario tan difícil para tomar una decisión de cómo vas a intentar refrendar o ganar confianza ciudadana? Porque era evidente, los índices de popularidad o de aprobación del gobierno venían en picada, y todos lo sabemos. Entonces viene ahí lo que tú bien señalabas, Paco. Hubo quienes pensamos que lo que había que buscar era presentar un candidato con un perfil de idoneidad que nos permitiera, con una cara, lo digo con todas sus letras, con una cara lo más limpia posible, ir a enfrentar el proceso electoral. Se nos hacía difícil con lo que teníamos que sumar cartas. Y por eso empezamos a proponer, ojo, todo mundo ahora quiere ostentar y decir que fue una decisión unipersonal. Que no se nos olvide, y yo puedo dar testimonio de ello, de que ni el propio José Antonio Meade pensaba, cuando aquí platicamos recientemente, que él podía aspirar a la presidencia de la República. Lo que sí es que, dialogado con él, se le compartió la posibilidad de que lo permeáramos entre el priismo, buscáramos que se hiciera una Asamblea Nacional, buscáramos la reforma estatutaria, y él se mostrara como una alternativa, que no como la alternativa. Claro, como bien dice Paco, sin ingenuidades. Como dijo el filósofo de Güemes, el perro que va adelante casi siempre sabe a qué le va ladrando, ¿verdad? Si no, mejor no va. Eso dijo don Ramón Durón y lo escribió en un libro. La verdad es de que tiene razón Paco. Claro que mi convicción personal era que el beneficiario de la posibilidad de la reforma estatutaria era José Antonio Meade, como a la postre lo fue. Él fue el que se le posibilitó. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos aquí a su programa Reporte 10. Buenas noches por estar de nueva cuenta con nosotros, José Ramón. Y continuando con la charla, yo quisiera retomar un tema precisamente de la designación del candidato del Partido Revolucionario Institucional a partir del diagnóstico que tú nos has referido. Sin embargo, yo te haría una pregunta. ¿Ese diagnóstico no tuvo el error de medir el sentir del priismo? Porque pareciera que el diagnóstico se hizo en la cúpula y los parámetros que determinaron el buscar una cara nueva no tomaron en cuenta la herida social que estaba enfrentando el propio priismo ante un régimen que, siendo un régimen que despertó la esperanza no solamente en el priismo sino en México de dar un cambio a la situación nacional, particularmente en áreas como la corrupción, de pronto se encuentra con que ese régimen acrecenta esos fenómenos que habían lastimado no solamente al priismo sino a toda la nación, y se pretende que por una figura muy respetable en su individualidad se pudiera hacer una convocatoria cuando ya había un juicio social hacia un gobierno y hacia los resultados de una administración fallida. En ese sentido, ¿no puedes considerar tú que a lo mejor este diagnóstico no fue lo profundo o lo necesariamente elaborado para darse cuenta que ya el daño era irreversible? Había quienes estábamos convencidos de que nada en la vida es irreversible e irremediable. Con trabajo, con un perfil de idoneidad, con estructura, todo se puede lograr. Y aquí además voy a aprovechar un comentario sobre lo que tú estabas diciendo, porque ha habido un debate impresionante también sobre cuestiones de si el no militante fue afectado por quienes sí somos militantes, porque no nos sentimos identificados, entonces no luchamos por él. No, la gran verdad es la que tú señalaste. La sociedad estaba herida, la sociedad estaba irritada, la sociedad estaba juzgando, la sociedad estaba demandando, y no se me olvida, voy a ahora irme unos meses después. Me tocó estar por primera vez en el llamado cuarto de guerra, y el primer diagnóstico que se presentó por un experto
que pudo haber sido gente conocida y amiga, se hablaba de la necesidad urgente de un cambio. Y la presentación de las estrategias para poder enfrentar el proceso electoral desde la interna, desde la pre-campaña, todo tendía a dar mensajes de continuidad. ¿Sí me estoy explicando la contradicción? Uh-huh. Una gran contradicción, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde luego que levanté la mano y dije, perdón, no entiendo lo que me se están diciendo en este momento, ¿no? Si el diagnóstico es que la sociedad quiere un cambio, quisiera que me explicaran la continuidad. Por qué lo que se presenta aquí es supuestamente un discurso donde el candidato o precandidato tiene que hablar de la necesidad de la continuidad. Esto es aberración política al talento y a la sensibilidad política. Se distrajo la conversación, se dijo, esto y lo otro, y no pasó absolutamente nada, porque comparto con lo que acabas de hacer como diagnóstico. ¿Cómo con un escenario tan difícil se pensaba que con un cambio de perfil pudiese solucionarlo? Yo sí fui, repito, no de los ilusos, sino de los que pensamos que lo primero que necesitabas era un nuevo perfil, un perfil diferente, y segundo, una estrategia adecuada. Y la estrategia tiene que ser partir de una realidad, cómo nos está viendo la sociedad. Aquí quisiera ahondar con dos datos para seguir en esta línea de discusión, porque creo que los resultados que son inequiparables, o sea, el PRI habría sido ya tercera fuerza en algún momento, pero no había llegado ni siquiera en ese momento había llegado a mantener al menos su voto duro. En este caso, ni siquiera mantuvo el voto duro. Por eso es que yo creo que el diagnóstico fue absolutamente insuficiente, porque ni siquiera el voto duro priista se vio reflejado en la votación para presidente ni la de compra la República. Del voto. No funcionó ninguna estrategia para al menos equiparar a los últimos resultados electorales presidenciales. Pero hay otro fenómeno. ¿Cómo visualizan ustedes desde el PRI el que el voto hacia Andrés Manuel López Obrador le da un mandato totalmente legítimo en función del cúmulo de votación otorgada, pero además castiga a los partidos políticos llamados nacionales y los convierte en minorías? O sea, los propios partidos nacionales pierden absolutamente todos los votos duros que normalmente teníamos estadísticamente previstos para ellos, e incluso se llega al extremo de que casi el 90% de los digamos, distritos o seccionales en los cuales el PRI ganaba permanentemente fueron perdidos. O sea, esto no me lleva más que a considerar que el propio priismo votó en contra de su candidato. Y en ese sentido, creo que para el planteamiento que ahora se está haciendo dentro de este partido político de buscar una renovación y demás, están volviendo a partir del mismo error, o sea, un diagnóstico equivocado, porque se está partiendo en función de si no se hizo bien o mal una campaña, cuando en realidad lo que está en el fondo es cuál es la circunstancia del militante priista y si él mismo quiere volver a hacerse un replanteamiento de partido. Al menos por lo que se dice en la prensa, pareciera que de nueva cuenta se está repitiendo el fenómeno, un diagnóstico insuficiente. Yo creo que tu pregunta es también, nos obliga a reflexiones también largas y profundas. Son demasiadas cosas apastilladas con una genialidad de tu parte en muy poco tiempo. Primero, un contundente comentario. No todos los priistas somos iguales, No todos pensamos igual. Ya no hay un priismo genuflexo que tiene una forma de pensar única, que tiene una disciplina que tiende a
única y exclusivamente asimilar lo que verticalmente se designe, no. La primera lectura, y comparto contigo equivocada, que se debió de tener, es algo que reitero y comparto con tu expresión. Era el propio PRI el que estaba indignado. La figura de los partidos políticos y el famoso voto duro como tal no existe ya en México. Por cierto, formamos parte de una corriente que ya es mundial, ya venía viéndose en el mundo el anti-status quo, las formas diferentes de romper con el estado de cosas. Pero en México, repito, en el 2015 y en el 2016 ya teníamos señales claras e inequívocas de que era el propio priismo el que no estaba de acuerdo ni conforme con todas aquellas señales que no le gustaban, que tienen la profundidad ideológica a que se refería Paco hace unos momentos, pero que también tienen el pragmatismo de no me gustó la herencia de poder caciquil en Veracruz. No me gustó, voy a mencionarlo también, en Tamaulipas nos asesinan un candidato del PRI. ¿Quién nos suplió? Su hermano. ¿Y qué tenía que ver con el partido, con principios? No, era un constructor. Un constructor, su vocación era esa, era construir. O te vas a Quintana Roo de que pero también pues, Carlos fue por Joaquín, una cuestión de una boleta electoral, del nombre, de la recordación. Un para pragmatismo mal entendido, ¿no? Exactamente. Pragmatismo mal entendido. Qué fácil es entregar por Borge una candidatura a quien presume que más que un buen candidato y un buen gobernante, pues es su cuate, con todo lo que ello implica, o como decía Maquiavelo, ¿verdad? Amistades que a veces rayan en las complicidades. Roberto Borges era al que mandaban por las tortas. Roberto Borges era el mozo de Félix González Canto. Era un empleado de confianza al que le podían entregar las llaves del carro y sabían que no se lo iba a robar. Pero se equivocó también en el diagnóstico, porque al final de cuentas se fue con las llaves y con el carro. Y más. Y todo La lo que traía en la casa, la cajuela. manzana. Oye, a ver, Paco, yo los tuve de compañeros a los dos Sí, en la Cámara, en la 61 legislatura. A Borge y a Duarte. Yo no me acuerdo haberles escuchado una intervención en tribuna. No me recuerdo haberlos escuchado ante la opinión pública dar un posicionamiento en un tema X, Y o Z. No me acuerdo de haber conocido su profundidad en su reflexión política. A lo mejor sí me puedo acordar del pragmatismo que tú señalas de que deben haber servido eficientemente a quienes sirvieron. Pero eso es lo que la sociedad inmediatamente nos dijo, cuidado, se están equivocando. Y yo recuerdo que quien era presidente del partido me dijo, con los candidatos que me pongan, con esos yo voy a ganar. Cuidado, cuidado. Yo no sé si eso es confianza exagerada, que algunos podríamos llamar soberbia, porque no es cierto. Ya los avisos estaban en el 15 y las confirmaciones estaban en el 16. Oye, pero se ganó estados como Oaxaca. Híjole, habría que profundizar. Ahí hubo mucho trabajo estratégico que no habría que luego demeritar. para la presidencial también utilizaron un mal ejemplo, que fue el del Estado de México. Así es. Pero de eso quiero platicarte o preguntarte ahora que regresemos del corte. Adelante, Paco. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno, se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias por continuar en este reporte 10. Estamos conversando muy animadamente, como usted ve, con José Ramón Martel, que se decía en alguna época que era sobrino de José López Portillo. Si no lo mencionas, güey. Oye, José Ramón, estamos escuchando. Hay una equivocación en la estrategia, primero el diagnóstico, luego en el diseño y en la propia estrategia. Pero hace unos días, en alguna de estas entrevistas autopromocionales del señor Enrique Peña Nieto, él utilizó un calificativo que en lo personal se me hizo muy duro hacia José Antonio Meade. Él dijo textualmente: su candidatura, comillas, no funcionó. ¿No funcionó el candidato o no funcionó lo que nos has venido diciendo? El diseño y antes de ello, pues el diagnóstico y la estrategia. ¿Qué pasaba en aquel cuarto de guerra? Porque algunos trascendidos decían que aquello era como el Rosario de Amozoc, todos contra todos, y a final de cuentas no salía nada positivo. Varios cuartos de guerra, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó en el PRI y qué no funcionó? ¿Verdaderamente no funcionó José Antonio Meade? Mira, primero voy a decir algo que vale la pena para que no haya equívocos. Lo que todos debemos de aprender a leer es el porqué de los 30 millones de votos a favor del movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de eso, respetar la lectura puntual que la ciudadanía, sí se vale decir, ¿verdad? Estaba hasta la madre de lo que venía ocurriendo, ¿verdad? Esa es la expresión más corta, más inequívoca y más puntual del estado de cosas que se venía más viendo. Allá de hasta la madre, más allá. Déjame ser muy prudente con el comentario para no decir. Entonces, esa es una realidad. Ahí están los votos. Ahora, se pudo haber hecho otra cosa. A nadie nos gusta el hubiera, ¿verdad? Nadie. Pero en lo personal, sigo pensando que el PRI tuvo el mejor de los candidatos que pudo haber seleccionado hacia la presidencia de la República. Sin embargo, la estrategia fue totalmente inadecuada. Un PRI primero que lo recibe con un dirigente que todos lo sabemos, yo fui legislador, había negado su militancia en el partido. La había negado. Luego se inventa una credencial, falsifica una credencial. Pues no sé, mira, tuvo la 003, ¿no? Sí. Por los tiempos me imagino que la 001 debe haber sido para el presidente Salinas. La 002 debe haber sido para el difunto Luis Donaldo Colosio, que era presidente del Comité Nacional, y yo creo que con lo visionarios que eran, han de haber dicho, este muchacho tiene mucho futuro, y le dieron la 3, ¿verdad? O los llevó en el taxi. A lo mejor los llevó en el taxi de la flotilla, ¿verdad? La de Puebla o la de Nuevo León, no sé en cuál.
o habrá en el Distrito Federal ya También. alguno, no sé. Pero la circunstancia fue que cuando tú hablabas en el famoso cuarto de guerra, que sí había uno, Sí. los demás que eran que el cuarto de comunicación y que no sé qué tanto cuarto que efectivamente existía, pero sí había uno que se supone que era el cuarto de guerra, que más bien yo diría que a veces parecía el cuarto de las porras y los aplausos, porque cuando alguien decía, como tu servidor, oye, presidente del partido, no tienes delegados en los estados. Cómo me encanta eso que se va a quedar para la historia. No hay delegados, pregúntale al de... ¿Es de Puebla? Y decía yo, no sé, pues tú eres el presidente del partido, ¿a quién le pregunto? No hay delegados en los estados. Y los que hay no van. Lo vemos después. Muy bien, no hay delegados. Presidentes de comités directivos estatales vencidos, que no tenían consejos renovados, que no tenían estructuras municipales. Difícil enfrentar una elección cuando el partido ni siquiera estaba preparado. Oye, pero acabamos de ganar el Estado de México. Muy bien, pero pues dicen que no todo es Cuautitlán, suponiendo sin conceder que fuera muy bueno lo que había pasado en el Estado de México. Había perdido el PRI. De hecho, el actual gobernador está en ese lugar por los votos de los partidos. La coalición, tienes toda la razón. Ni siquiera ahí estábamos tan bien como hubiésemos deseado, pero ¿para qué les platico de Baja California, o del propio Veracruz, o de Guanajuato, etcétera? Por cierto, algo que no quiero que se me quede en el tintero. Hay gente como Gamboa, que nunca entendió que el candidato entonces del PRI, por ejemplo, pugnó para mandar un mensaje a la sociedad que el fuero se derogara. Era un mensaje inequívoco de que no necesitamos fuero para gobernar, no te vas a cubrir con el fuero para poder presumir que haces pillerías, ¿no? Y nunca se me va a olvidar que Gamboa dice que nos equivocamos de candidato, no, más bien nos equivocamos de estrategia, no fuimos ni siquiera capaces del fuero echarlo abajo. Y en la Asamblea Nacional se propuso también que la sustracción de recursos públicos, el PRI promoviera que fueran equiparables de delito de traición a la patria, y no se quiso ir para adelante con eso. Es decir, hay temas de fondo. En el caso de Gamboa había razones personales, ¿no? No lo sé. Lo único que sé es que lo oí muy crítico diciendo que habíamos tenido un mal candidato. No sé si se ha derivado de que mi amigo Emilio, porque lo considero un amigo, pues a lo mejor no se vio ya tan obsequiado con la pluri de la que eran beneficiarios 3 o 4 militantes del partido, y que eso nos hacía no actuar bien en lealtad para poder coadyuvar a la campaña de José Antonio. Yo creo que estos apuntes que ahora hace el mismo presidente Enrique Peña Nieto, el presidente constitucional de México, de decir que José Antonio Meade no fue el mejor candidato y otros priistas más que lo están haciendo hoy, pues yo creo que en primera instancia lo que lee todo mundo, la ciudadanía, incluso que puede no estar empapada de estas cuestiones de que lo que pasaba en el cuarto de guerra, de si se hizo una estrategia, de si se hizo un diagnóstico o no, es precisamente quitarse la responsabilidad de todo lo que han hecho no en este sexenio, sino muchos años atrás. Yo creo que el PRI, por mejor estrategia que hubiera tenido José Ramón, la verdad es que la tenían perdida. Incluso que hubieran tenido un diagnóstico perfecto. Ya la ciudadanía, desde hace mucho tiempo, ustedes lo dijeron, desde el 2015, incluso con la reforma educativa que bueno, que fue, que vino, que se habló, que se le quiso endosar el que no se avanzara a los maestros, la ciudadanía empezaba a ver que esto se trataba de quitar a los trabajadores, a las familias, recursos, y bueno, uno decía, ¿este dinero a dónde va, no? Nos expoliaron, nos explotaron, y ahora ya no queremos más PRI. Desde el mismo momento en que entró el presidente Enrique Peña Nieto a gobernar, los priistas empezaron a perder activos frente a la ciudadanía. Estás comentando el tema de mayor fondo que pudiéramos concluir con esta plática, a reserva de que nuevamente me inviten un día a seguir conversando. Por supuesto.
El tema de mayor fondo es ¿por qué José Antonio y no otro? Para no mandar ese mensaje que tú estás bien subrayando. La gente no quería al priista tradicional, al priista tradicional. Por eso la esperanza de algunos como yo era de que presentáramos un perfil diferente que no precisamente se le vinculara con los vicios que la ciudadanía venía rechazando. Pero y que pudiéramos hacer... al lado todos Oye, los pero- mismos priistas. pero- Déjame nada más, les rogaría un comentario que me permitieran hacerlo, Paco. Claro. Era un ciudadano simpatizante, el más independiente de todos aquellos incluso que se llamaron presuntos candidatos sin partido en la contienda, Pregúntame, que Pérez. podía haber logrado en base a su currículum una mucho mayor aceptación si él se hubiese decidido a algo que también voy a decir con mucha contundencia. El presidente tiene derecho a decir su verdad. Y como dijo Porfirio el día de ayer, yo defenderé, ¿os lo dijo cuándo? ¿Hace 3 días? Yo defenderé hasta con mi propia vida tu derecho a decir lo que piensas, aunque no piense igual que tú. Yo te quiero decir es que respeto lo que dice el presidente y defenderé su derecho a decirlo. Sin embargo, de ninguna manera comparto, igual que muchos mexicanos no compartimos, que el candidato es el vértice de la derrota que tuvo el partido o del triunfo que tuvo Andrés Manuel en esta elección. Hay mucho más cuestiones de fondo que son las que hicieron que esta campaña no saliera bien. Y una de ellas, y lo digo con contundencia, respeto a José Antonio, le tengo alta estima, pero él tampoco asumió un deslinde de que, como él dijo en una frase demasiado cordial, A eso iba. la errónea fue háganme suyo. ¿Qué te hacemos? ¿Corrupto igual que Borges? ¿Corrupto igual que Duarte? ¿Asociado con narcos igual que Tomás? ¿Qué es hazme tuyo? Bueno, hasta en lo coloquial, el hazme tuyo deja muchas cosas que desear. No, señor. No, señor. Lo que te queríamos era independiente, libre, que hicieras una campaña donde tu propia personalidad se convirtiera en un hecho, en lo que al final de su campaña dijo. Hubo Mid antes que Peña y habrá Mid después de Peña. Eso es lo que queríamos saber desde la precampaña, que no eras dócil ante quienes querían y te impusieron el mando de tu campaña, de tu coordinación y de tu candidatura. Te queríamos ver a ti encabezando tu propia cabeza y tu triunfo. Y habíamos muchos dispuestos a estar con él en Pero eso. ¿cómo podrías esperar esto de un candidato que lo es precisamente por por su afinidad con quienes lo impusieron? Bueno, desde antes, porque desde el secretario de movimiento Hacienda, nombrado por el de presidente. estatutos, desde el propio proceso en la asamblea, desde la designación del candidato y el control de los otros candidatos que se disciplinan en este sentido, era una maraña tal que era imposible que el candidato pudiera hacer esto que tú Mira, dices. frente a la Cámara y para la historia, en este programa, quizá algún día nos puede decir de frente José Antonio si caminando en Palacio Nacional no me dijo: José Ramón, no tengo ninguna oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República. Es decir, no había designio divino, ¿eh? Cuando yo vine aquí a platicar a este programa con Paco, no había más que una expresión de él todavía donde me dijo: ya me dijeron que como no cumplo con los estatutos del partido, no puedo aspirar a ser candidato. Y créemelo, le dije yo: ¿y tienes ganas de servir a esta nación?
y tienes ganas de ser presidente para que las cosas cambien, y tienes ganas de hacer que los recursos se manejen con honestidad para combatir la pobreza que existe en este país, dejemos e intentemos primero cambiar el estatuto. Es decir, ni fue en donde se presume que fue, porque ¿para qué me engañaba diciéndome que le habían dicho que no cumplía con el requisito? Ahí fue donde hicimos un pacto, él y yo, una alianza. Yo le dije, yo me encargo de ver si entre los priistas permean. Y tú encárgate de decirle al tomador de decisiones que puedes representar una alternativa más. Y fue muchos meses después, primero se logró la asamblea, y después de lograr la asamblea, un día también me dijo, en Palacio Nacional, caminando los dos, por los pasillos en la soledad, los dos, única y exclusivamente los dos, que me dijo, hay muchas posibilidades de que se vaya para abajo lo de los candados. Pero todos sabemos que esto es una instrucción del presidente. A mí nadie me dio instrucciones para hacer lo que hice. Que se empieza a bajar con respeto hacia y los afecto. gobernadores. A mí nadie me dio instrucciones de hacerlo. Pero y te quiero decir dos grandes aliados que tuve. Porque además lo digo otra vez, frente a la Cámara y para la historia, porque estos son asuntos no menores. Pero a mí nadie me dio una instrucción de ir a la asamblea. No fue el titular del Ejecutivo y mucho menos el presidente del partido los que me dijeron que fuéramos a esa lucha a la asamblea. Lo que sí te quiero decir es que negociamos 3 cosas con grandes aliados en Campeche. Y esas 3 cosas fueron, ¿estás dispuesto a negociar el no pluri a pluri? ¿Por qué no? Si es lo que la militancia quiere. ¿Estás dispuesto a abrir y ensanchar los espacios para los jóvenes? Que de 3 candidaturas, una sea para jóvenes, hombre o mujer. Hombre, le dije, pues eso es parte de lo que luchamos desde nuestros orígenes, cuando empezamos a hacer política. Entonces, si estas cosas las podemos pactar, es más fácil que el acuerdo para salir. ¿Y dónde estaba Ochoa en la Asamblea de Campeche? Ahí estaba. Pero los gobernadores estaban esperando línea y la recibieron y fue cuando se abrieron los candados. Contundente para ti, contundente. Los gobernadores son mayoría para ascendencia de los consejeros en el tiempo de la asamblea, no. Ya no teníamos más. Esas se las ganaste, a mí me consta. Yo estuve presente en eso y me consta que se las ganaste con el apoyo de Alejandro Cárdenas, gobernador de Campeche. Sí. Y próximo presidente del PRI, según sé. Que va a ser de los que va a aspirar seguramente. José Ramos, se nos agotó el tiempo, hay muchísimo más de lo cual platicar, pero te invitamos a 2 cosas. A que regreses, vuelvas al programa, no regreses nada. Vuelve al programa con nosotros y el pacto que vamos a hacer ahora, que traigas a José Antonio Almeida a platicar con nosotros. Híjole, no sé si él me acepte venir, pero yo lo intentaré con todo gusto. Y otra cuestión que es muy importante para lo que cerraste hace un momento. A partir de diciembre, quizá veremos quiénes aspiran a dirigir, no el PRI de la franquicia, sino el PRI que podría rescatar, ser nuevamente un partido de causas y de compromisos sociales, aquellos de los que tú hablabas en el inicio de nuestra agradabilísima conversación, de un PRI que realmente piense que la sociedad lo que tiene es esperanza en este gobierno de que por fin se palee con mayor determinación la pobreza, se palee con mayor determinación la corrupción, se palee con mayor determinación la violencia. Y si este gobierno no puede, debemos de resurgir nuevamente como una alternativa, siempre y cuando le digamos a la sociedad para qué queremos gobernar. Ahí todavía hay un PRI idealista, sólido, que pudiese dar una batalla. Pues ojalá. Alberto Pérez Vaz, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Claudia Rodríguez, gracias. Gracias, Francisco, buenas noches. Muchas gracias a los 3. Nuevamente, José Ramón, muchísimas gracias. Muy agradable siempre conversar con ustedes, contigo en lo particular. Me dio mucho gusto verte. Muchas gracias por tenerte aquí en esta agradable mesa de conversación. Al contrario. Me divierto a la vez que tengo la posibilidad de expresarme. Y eso es un gusto. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros
Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.